Como decía, el texto tiene una serie de elementos bastante fuertes, bastante complejos y de hecho es un pasaje bastante dramático. Si nosotros lo leemos en cuanto a la tensión dramática de una historia, es bastante potente, porque el escenario en el que estamos es un escenario donde Dios está, por un lado, instruyendo a Moisés sobre su plan de poder ir a vivir entre el pueblo, o sea, bajar, ¿cierto?, de la montaña donde él se estaba constantemente manifestando y poder caminar con el pueblo en el desierto, en una tienda. Le estaba dando Dios a Moisés las instrucciones del tabernáculo, ¿ya?, para poder caminar con el pueblo durante el periodo en que anduvieran por el desierto. Pero lo que nosotros vemos en el texto es que el pueblo se impacienta, se ponen impacientes y deciden actuar como si fuesen ellos mismos su propio Dios. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente, ante la duda de qué es lo que había pasado con Moisés, eh, sienten ese temor o esa angustia. En el versículo 1, ¿cierto? Dice, este hombre que nos sacó de Egipto, es la forma en que manifiestan, ¿cierto?, sus dudas respecto de lo que habría ocurrido con Moisés. Dice que cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate y haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, fíjense que aquí es necesario tal vez poder recordar, solo voy a abrir la Biblia acá, ahí sí, poder recordar que en el mundo antiguo, ¿ya?, en los países de Oriente Medio y en el mundo antiguo, la presencia de un dios, sea cual sea el dios de dioses paganos, especialmente, digamos, para poder hacer este contraste con el pueblo de Dios, un dios se confirmaba, o el dios de ese pueblo se confirmaba por su imagen o por algún tipo de manifestación extraordinaria, ¿ya? Esa era la manera en que se podía hacer. De ahí, por ejemplo, esta idea de que los sacerdotes de Egipto y los magos de Egipto trataban constantemente de generar manifestaciones extraordinarias de parte de los dioses para que ellos pudieran justamente tener o manifestar la presencia de ese Dios en aquel lugar, en la tierra de Egipto. Los milagros o las señales se realizaban efectivamente para poder mostrar poder y al mismo tiempo la presencia de esa deidad. Eso nosotros lo pudimos ver en el capítulo 4 de Éxodo, ¿ya?, cómo van, ¿cierto?, replicando las cosas que hacía Moisés justamente para poder manifestar el poder de las deidades que tenía el pueblo de Egipto. Y era interesante porque una vez que se manifestaba ese Dios, era venerado. Inmediatamente se postraban delante de ese Dios y veneraban a ese Dios. Esto probablemente explica por qué Faraón, por ejemplo, ahí en el capítulo 9, le pide a Moisés de que interceda por él, ¿ya? Probablemente estaba viendo él las manifestaciones y generaba en él esta necesidad de poder postrarse y adorar a este Dios que no lo conocía. No nos olvidemos que Faraón dice al principio, ¿y quién es ese Jehová? ¿Ya? ¿Y por qué tengo que hacerle caso? ¿Ya? Entonces fíjense cómo era bastante común esta situación de manifestar la presencia de un Dios a través de una imagen, de una escultura o a través de algún tipo de acto extraordinario. E inmediatamente después había esta reacción de poder adorar. Sin embargo, como no había imagen del Dios de Israel, ¿ya?, no existía esa imagen del Dios de Jehová. Y al no existir, lo interesante acá es que la persona que hasta ese momento representaba de alguna manera la presencia y el poder divino era Moisés. ¿Ya? Era él al que ellos habían visto que realizaba los actos poderosos de este Dios. Si bien es cierto, el pueblo de Israel no se postraba delante de Moisés, pero ellos se impacientan. ¿Por qué? Porque justamente estaba ausente. La única presencia de Dios que ellos conocían estaba ausente, pero también hasta cierto punto, porque no nos olvidemos que Moisés había subido al monte junto con Josué. Y dice la Biblia que el monte fue cubierto por una nube. Entonces la presencia de Dios estaba, pero no estaba de la forma en que al pueblo le hubiese gustado ver a Dios, ver a Jehová.
Ellos simplemente se sintieron abandonados, se sintieron que estaban tal vez en peligro, se sintieron que esa presencia de Dios, que hasta ese momento para ellos era Moisés, no estaba con ellos. Y entonces se sentía el pueblo en ese minuto sin la protección de algún tipo de deidad. De las tantas deidades que ellos tal vez conocieron en Egipto, ahora no tenían ninguna que los pudiese proteger. Entonces, hacer una imagen o fabricar un dios era un acto de autoprotección. O al menos eso es lo que revela el pueblo al hacer esto. Ellos están buscando una protección porque dicen, no sabemos qué es lo que le pasó a ese hombre, ¿ah? Dicen, a este que nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces el pueblo, en un acto de autoprotección, busca justamente llenar un vacío que se genera en ellos por estar justamente expectantes de lo que podría estar ocurriendo con Moisés. Entonces hay ahí una especie de vacío, tal vez un vacío espiritual, se sintieron abandonados y esto entonces generó esta angustia, esta sensación de angustia que el pueblo manifiesta en ese lugar, ¿ya? Un sentimiento de la ausencia de Dios, ¿ya? Se fue el que representaba incluso a Dios para ellos, que era Moisés, ¿ya? Y entonces se sintieron allí un poco confundidos. Por otro lado, nosotros vemos en el texto, a modo general, un acto totalmente deliberado de idolatría, ¿ya? Muchas veces se intenta interpretar este texto de maneras bastante curiosas, ¿sí? Porque fíjense que el pueblo en esta parte reformuló la confesión que aparece como una especie de hilo conductor de todo el libro del Éxodo, ¿ya? Y es el hecho de que el Señor, Jehová, les había sacado de la tierra de Egipto. Nosotros vemos, por ejemplo, eso en el capítulo 6, cuando lo estuvimos leyendo la vez anterior, y también aparece en el capítulo 20, en el versículo 1. Declaran ellos que Jehová Dios los sacó de tierra de Egipto, de tierra de esclavitud. Pero acá, si ustedes se fijan bien, en los versículos 4 y en el versículo 8, ellos declaran, aquí está tu Dios, oh Israel, que te sacó de Egipto. Aquí hay una palabra que es la palabra Elohim, ¿ya? Y la palabra Elohim significa dioses, si nosotros lo tradujéramos de manera literal, es dioses. Y aquí es donde discuten los teólogos, ¿ya? Si realmente es dioses o el pueblo se está tratando de referir a Elohim como el Dios, que también es una posibilidad, sobre todo si en el hebreo aparece junto con un artículo definido, ¿ya? Entonces, si fuese así, sería justamente la idea de poder hablar de Elohim, que es la forma en que también Dios es revelado por Moisés en el Génesis, ¿ya? Sobre todo en Génesis capítulo 1, cuando la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra ahí es Elohim, Bereshit bara Elohim. Entonces, sin embargo, cuando nosotros leemos el resto del texto, vemos que hay una diferencia sutil, muy sutil, ¿ya? Y que esta confesión que ellos hacen, ¿ya? Aquí está tu Dios, es la versión que nosotros leímos, pero la verdad es que es la mejor tal vez forma de poder leerlo sería en plural. Estos son tus dioses, ¿ya? Ahora, lo bueno de no caer en la duda que aparece aquí es que la diferencia definitiva o qué nos puede ayudar a poder entender a quién le pide el pueblo o a quién reconoce el pueblo como el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto es la propia Escritura, ¿ya? Y eso es lo bueno de que exista una hermenéutica que nos plantea que la propia Escritura revela o, como diríamos nosotros aquí digamos, en la hermenéutica, la Escritura interpreta la Escritura, ¿ya? Y eso aparece en el libro de Hechos, ¿ya? Yo quiero leer acá, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, Hechos capítulo 7, voy a leer los versículos 30 en adelante, hasta el 41. Dice así la palabra de Dios. Pasados 40 años se le apareció, está hablando de Moisés, un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblando no se atrevía a mirar.
Pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió a ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas, Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, fíjense bien lo que dice acá, sino que lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Entonces, en esa parte de la Biblia, en Hechos 7 del 30 al 41, se nos muestra cuál fue realmente el problema de este pueblo. Y el hecho es que el pueblo declara que los dioses los sacaron de Egipto. Aquí no están hablando de Dios como Jehová. El pueblo está declarando, gracias a lo que está predicando Esteban en ese momento, está declarando que ellos le dieron o asignaron a Dios, a este becerro, le asignaron el poder de haberlo sacado de Egipto. Ellos realmente estaban queriendo volver a esclavitud. Ellos realmente se estaban ofreciendo nuevamente a esclavitud. A pesar de todo lo que habían visto, a pesar de cómo ellos vieron que Dios les había liberado, ellos están diciendo, nosotros preferimos adorar a los dioses. ¿Ya? Esos dioses son los que nos pueden dar a nosotros algún tipo de seguridad. ¿Por qué? Porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. No sabemos qué le haya pasado. Entonces, fíjense, esto es una afrenta directa justamente a Jehová, al Dios que sí los sacó de la tierra de Egipto. ¿Ya? Y les ordenó que no adoraran a ningún otro Dios ni que se hicieran imágenes. A lo que el pueblo respondió prometiendo para obedecer. Más de alguien podría decir, ya, pero las tablas de la ley todavía no las habían leído. Moisés, recién vemos en el texto que Moisés baja con las tablas y es más, las rompe, ¿ya? Las quiebra, las tira contra el suelo y las rompe. Pero acompáñenme a ver ahí en Éxodo, capítulo 24. Éxodo 24, en el versículo del 1 en adelante voy a leer para que podamos entender por qué podemos nosotros decir que el pueblo efectivamente violó los 3 primeros mandamientos con lo que ellos estaban haciendo. Dice así, entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor tu Dios y tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no se acercarán ni el pueblo subirá con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Dios ya le había revelado la ley de Dios, solo que de manera verbal. Lo que hace luego después Dios es llamarlo para dejarlo escrito. Y dejarlo escrito como un testigo de lo que Dios les había dicho a ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Todo el pueblo, dice aquí, respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. El Señor ya se había revelado, de hecho eso está en Éxodo capítulo 20. Allí están los 10 mandamientos. Ellos habían oído los 10 mandamientos y habían dicho, ok, vamos a hacer lo que Dios nos pide. ¿Ah? ¡Ting! Y no lo hicieron. Y en este lugar, en vez de decir que tienen miedo, que sienten temor, en vez de tal vez haber acudido a Dios, como tantas otras veces hemos visto en el mismo libro de Éxodo, que es la actitud de Moisés, que Moisés se vuelve al Señor, ellos simplemente enfrentan a Aarón. Y es interesante, ¿por qué? Porque las palabras con las que comienza acá, que dice que se reunieron donde Aarón, esa expresión se reunieron es la misma palabra que habla sobre la rebelión de los hijos de Coré en contra del rey de Israel. Que se reunieron ¿para qué? Para tratar de derribar al rey. Entonces no es simplemente como, tenemos miedo, vamos corriendo y pidamos la ayuda de Aarón, que es el único que está aquí. Ellos fueron con la intención de ir en contra de la autoridad que Dios había puesto.
y junto con ello solicitan que se les hagan dioses para que ellos puedan adorar. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros ahí en el texto? Que desde lo alto de la montaña, el Señor está con Moisés en ese lugar, Dios ve lo que está haciendo el pueblo y enojado envía a Moisés, ¿cierto? Ahí nosotros lo vimos en el versículo 12, dice, perdón, voy a, estamos en el capítulo 32, ¿ya? Estaba en el capítulo 23, se me dieron vueltas los números. En el capítulo 32, entonces, fíjense que Dios en ese momento les dice a Moisés, desciende, porque tu pueblo se ha corrompido, ¿ya? Es muy interesante eso, porque Dios le pasa la pelota a Moisés. Este es tu pueblo, le dice, ¿ya? Este es tu pueblo que se ha corrompido. Pero es interesante ver que Moisés inmediatamente intercede y suplica, fíjense lo que dice en el versículo 12. Le pide al Señor que se arrepienta de su ira, que se calme, Señor, tu ira. Y lo interesante es que dice la Biblia que Dios se arrepintió, en el versículo 14, se arrepintió del mal que amenazó traer sobre el pueblo. Es muy interesante porque en todo el Antiguo Testamento nosotros tenemos por lo menos 45 ocurrencias de esta expresión de que Dios se arrepintió, ¿ya? Y esta expresión ciertamente no denota algún tipo de carácter de debilidad en Dios o que, como dicen algunos, a través de nuestras oraciones podemos mover la mano de Dios. Dios, es soberano y Él hace lo que quiere, la palabra lo declara. Sin embargo, cuando vemos este tipo de expresiones, que son expresiones antropomórficas, para poder comprender cómo es Dios, ¿ya? En particular esta expresión acá denota solamente una cosa, la compasión y la misericordia de Dios. De hecho, lo vamos a ver en la última predicación, cómo Dios revela al hombre su gracia. Y es justamente a través de la compasión y la misericordia que Dios tiene. Eso nosotros lo vemos también en el profeta Joel o en el mismo profeta Jonás que leímos al principio del culto de hoy. Entonces fíjense, Moisés le ruega a Dios que no ejecute su ira, pero lo hace dentro de los parámetros que Dios mismo había establecido, que es el pacto de Dios con su pueblo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con detención aquí. Ahora entonces fíjense, todos estos capítulos que estamos viendo acá desde el 20, anterior al 20, cuando Dios revela los 10 mandamientos, hasta el capítulo 34, inclusive que viene la próxima, 33, perdón, que viene la próxima semana, nosotros vemos, por un lado, la tendencia natural del corazón humano hacia el pecado y hacia la idolatría, pero al mismo tiempo está constantemente repitiéndonos sobre el perdón de Dios, la compasión de Dios y por sobre todas las cosas la fidelidad de Dios para con un pueblo infiel. Y así entonces todo se trata de Dios, no se trata del pueblo, se trata de la fidelidad de Dios. Este capítulo en particular podríamos nosotros verlo como un retrato de un pueblo impaciente, por un lado, inmediatamente apenas no vuelve. Bueno, habían pasado 40 días. ¿eh? Probablemente cualquiera de nosotros que no sepa de lo que le sucedió a alguien por 40 días podríamos también preocuparnos. Pero Dios ya había mostrado había revelado bastante de sí mismo al pueblo como para que el pueblo reaccionara de esta forma. No les había abandonado. Fueron 40 días donde siguió lloviendo maná y siguieron llegando aves para poder comer. Entonces Dios estaba con ellos. Dios no los abandonó 40 días. Ellos simplemente no tenían la imagen de Dios que ellos se habían hecho, que era Moisés. Y sintieron temor y entonces ya actuaron de esta forma. ¿eh? Entonces fíjense cómo un pueblo impaciente se apresura, y ese es el tema, rápidamente construyen su propia protección divina. Ellos buscan ser Dios. Y ese es el pecado original del hombre, querer ser Dios. Se rebelan contra Dios. Vimos de que en el capítulo 20 Dios revela la ley y ellos inmediatamente van en contra de al menos los primeros 3 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen y no los adorarás. Y lo hicieron todo mal solamente en una parte. ¿ya? Entonces nosotros aquí, dentro del resto del texto, porque vemos también a un Dios compasivo, pero vemos a un Dios compasivo en sus parámetros, no en la idea que nosotros tenemos de lo que es un Dios compasivo. Y eso también es interesante que podamos nosotros ver. Entonces, vamos a ver aquí 4 cosas bien breves que ocurren cuando el pueblo de Dios es impaciente. ¿Ya? Lo primero,
eh, fabrican dioses, ¿ya? O se disponen a fabricar dioses. Fíjense que el pueblo es el que declara que fue Moisés el que lo sacó de Egipto. Vean conmigo ahí en el capítulo, perdón, en el versículo 1, ¿cierto? Dicen, porque el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Y eso mismo lo vuelven a repetir, en este caso lo repite Aarón en el versículo 23, que dice, porque ellos me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Fíjense que justamente ese es el problema para ellos, que Moisés desapareció. Por eso podemos afirmar de que la imagen que ellos habían hecho de Dios, que era Moisés, ya no estaba y se sintieron inmediatamente acongojados. Inmediatamente se sintieron asustados, sintieron ansiedad. Ahora, esta ausencia de Moisés, que representaba parcialmente la presencia de Dios, porque al final de cuentas la presencia de Dios estaba delante de ellos en el monte. Un monte que estaba constantemente cubierto por una nube con rayos, truenos y fuego. O sea, ¿qué más señal de que Dios estaba allí? ¿Ya? Sin embargo, ellos querían ver a Moisés. Ellos querían ver cosas y cosas cercanas. No es en vano que Dios haya dicho, y lo leímos en Deuteronomio, antes de nuestra oración por perdón de pecados. Rápidamente nosotros nos hacemos imágenes para poder adorarlas, y es lo que el pueblo hizo acá. Fíjense que esta angustia que se le generó al pueblo, entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Se fabrican o piden la fabricación de un ídolo. Y es interesante que hayan acudido a Aarón y no lo hayan hecho por sí mismos, porque Dios ya había declarado que de la tribu de Leví serían los sacerdotes. Y ellos sabían muy bien cuál era la función de un sacerdote, habían estado 400 años en Egipto, donde habían sacerdotes para cada uno de los dioses. Y entonces acuden a Aarón y le piden al que representaba una casta sacerdotal que por favor les hiciera un dios. Y a ese dios, ¿ya? O a esos dioses, no nos olvidemos que ellos usan la palabra Elohim, pero el libro de Hechos nos aclara que realmente ellos estaban adorando dioses, le asignan la obra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 4 y el versículo 8. Versículo 4 dice así, acá. Él los tomó en sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. O sea, le asignaron a este becerro lo que Dios había hecho por ellos. Y en el versículo 8 dice, Dios simplemente repite las palabras que el pueblo estaba diciendo. Bien pronto se han desviado del camino, estoy leyendo en el versículo 8. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, este es tu Dios, Israel. Fíjense el detalle de que cuando Dios habla, en la traducción que nosotros tenemos acá, que es la NBLA, ese Dios está con minúscula. No sé si ustedes lo pueden notar ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque está hablando de un Elohim en términos de los dioses paganos. Entonces fíjense, estos son nuestros dioses que nos ha sacado de la tierra de Egipto. A esos dioses le asignan la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios a Moisés? Que el pueblo es de Moisés. ¿Y por qué Dios le dice a Moisés, tu pueblo? ¿Por qué podríamos nosotros pensar que es así? ¿Por qué Dios habla de esta forma? Fíjense lo que dice el versículo 7. Dice allí, entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Esa misma expresión aparece en el versículo 15, ahí aprovechemos de verlo al tiro. Entonces volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido que el pueblo gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y fíjense lo que dice el versículo 19. Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. El hecho de que Moisés haya roto las tablas de la ley responde justamente a lo que Dios le dice respecto del pueblo. Este es tu pueblo.
porque con ello Dios está declarando que el pueblo quebró el pacto. Una señal del pacto eran las tablas de la ley, porque Dios las había escrito para el pueblo. Entonces fíjense lo profundo que estaba ocurriendo en este minuto. Cuando Dios le dice a tu pueblo, no es que le esté echando la culpa a Moisés, sino que le está diciendo el pacto se rompió. Ya no hay pacto. Pensemos en lo que pudo haber pasado en la cabeza de Moisés en ese momento. El Señor le está diciendo, ya no tengo un pacto con ustedes. Este es un pueblo independiente, solo. Y tú eres el responsable. Fíjense, el pueblo entonces impaciente lo primero que hizo fue fabricar dioses. Pero al mismo tiempo, Dios levanta un intercesor. Y eso es lo segundo que nosotros podemos ver. De los versículos 11 al 14, Moisés suplica por la misericordia de Dios a favor de su pueblo. Vayan conmigo ahí al versículo 11. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y le dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Fíjense que Moisés usa inmediatamente el nombre Jehová. Y el hecho de que Moisés use el nombre de Jehová es porque Moisés le está diciendo a Dios, no te olvides que tú nos revelaste tu nombre a nosotros. Tú no eres un Dios desconocido. Y le dice ahora tu pueblo, Señor, yo creo en tu pacto. Con esas palabras, Moisés está diciéndole a Dios, yo no creo que tú te arrepientas de tus pactos. Y eso es fundamental en la vida de Moisés, porque Moisés le creyó siempre a Dios. Pudo haber tenido dudas de cómo se hacían las cosas, pero cuando Dios se reveló a él, Moisés inmediatamente entiende de que es Dios el Dios del pacto. Le dice, tú sacaste a tu pueblo, y luego intercede por el pueblo, ¿ya? Y fíjense cuál es el principal argumento de Moisés. Versículo 12 y versículo 13. Dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los he sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Y en el versículo 13 dice así, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes, y ellos la heredarán por siempre. Fíjense cómo Moisés le da como argumento principal y único a Dios el propio pacto que Dios había hecho con los patriarcas, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces es el pacto de Dios. Le recuerda a Dios el pacto de Dios, no porque a Dios se le haya olvidado, sino porque, primero, Moisés reconoce que el pueblo rompió el pacto. Pero no nos olvidemos que el pacto Dios lo firmó consigo mismo, no con el pueblo. Eso es lo que vemos nosotros en el relato cuando Dios confirma el pacto con Abraham. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Moisés acá? Está siendo un excelente teólogo, porque le está diciendo a Dios, Señor, tú firmaste el pacto contigo mismo. El pueblo te pertenece a ti. Y no solamente eso, no nos olvidemos de que el intercesor, que en este caso es Moisés, no busca su propia fama, porque Dios le había ofrecido, yo voy a destruir al pueblo y de ti voy a hacer una nación grande. Está poniendo a prueba el corazón de este intercesor. Lo pone a prueba y Moisés dice, yo no quiero la fama para mí, la fama es tuya. Eres tú el que tiene que ser exaltado, eres tú el que tiene que ser glorificado. Y eso aplaca la ira de Dios. Es muy interesante porque nos hace recordar las palabras de Jesucristo. Cuando Jesucristo dice, no les tomes en cuenta este pecado. Y ciertamente es Jesucristo el que se está entregando como sacrificio en ese momento y en ese lugar. Otra de las cosas, que es el tercer punto, cuando el pueblo de Dios es impaciente, ¿cierto? Primero se fabrican dioses, el pueblo se fabrica dioses, Dios levanta un intercesor y hay una tercera cosa que ocurre. El pecado es castigado. El pecado es castigado. Eso nosotros lo vemos desde los versículos 20 a el versículo 29 y también podemos ver una parte de eso en el versículo 35. Claro, dice así, versículo 20 en adelante, dice, y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas bebieran el agua. Esto parece bastante loco,
¿ya? Lo que hace Moisés. Pero es parte del castigo del pecado. ¿Ya? Y fíjense que no solamente eso, sino que Moisés dice y habla, conversa con Aarón, ¿cierto? Aarón le echa la culpa al pueblo, es parte de la reacción que tiene a Aarón, pero más adelante, dentro de esos mismos versículos del 20 hasta el 29, es cuando justamente Moisés se paró en la puerta del campamento, estoy leyendo ahí en el 26, y les dice: el que esté por Jehová, venga a mí. Y fue toda justamente la tribu de Leví. Moisés era parte de la tribu de Leví. No nos olvidemos de eso tampoco. Moisés está actuando como sacerdote que él es, ¿ya? Porque era hermano de Aarón, ¿cierto? Entonces es de la tribu de Leví. Y ellos son los que se acercan a Moisés. Y entonces ocurre todo esto de que toman sus espadas y matan a aquellos que habían actuado en contra del Señor, en contra de Jehová. Esto es bastante curioso y podría generar cierta suspicacia en algunas personas, pero no nos olvidemos que Dios es un Dios justo. El Señor respondió a la súplica de Moisés, sí, pero el pecado es castigado severamente. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Entonces veamos acá, en estos versículos del 20 al 29 y también el versículo 35, donde justamente la actitud que Aarón manifiesta es un reflejo de lo que va a ocurrir con la casta sacerdotal de Leví. El gran sumo sacerdote que es Cristo no viene de la tribu de Leví, viene de la tribu de Judá, porque es de la orden de Melquisedec, como dicen las Escrituras. ¿Por qué? Efectivamente porque Aarón manifiesta la insuficiencia de esta casta sacerdotal y que ciertamente se va a requerir de un sumo sacerdote perfecto. Aquí ya se está de nuevo planteando la necesidad de la venida de un sumo sacerdote perfecto, que es Jesucristo. ¿Ya? En ese momento, claro, ellos no lo sabían. Pero el hecho de que Aarón no haya defendido la honra del nombre de Dios manifiesta justamente la necesidad de un sacerdote perfecto. ¿Ya? La Biblia es la que nos declara que la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Porque no solamente murieron a filo de espada 3.000 hombres, como dice allí, sino que fíjense lo que dice el versículo 35, que es el último del capítulo. Y el Señor, dice, hirió al pueblo. Es Jehová el que hirió al pueblo por lo que ellos hicieron con el becerro. Es sumamente explícito el versículo 35. Y esto nos lleva a nosotros a ver que cómo los hirió. Nosotros sabemos de que Dios ejecutó lo que había dicho, y esto nosotros lo podemos encontrar en Primera de Corintios. Vayan conmigo allá, Primera de Corintios, que nos va a ayudar a despejar la duda plena de esto. Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 6 al 8, dice: estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Aquí está hablando del pueblo de Israel. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar, que es justamente lo que vimos en el texto. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y que un día cayeron 23.000. Ahí no sabemos si hay que sumarle los 3.000 que aparecen ahí. Pero ciertamente hubo al menos 23.000 personas que murieron. Porque la paga del pecado es la muerte. Ellos habían prometido fidelidad a Dios en el capítulo 24. Haremos como Dios nos dijo. Pero pecaron en los 3 primeros mandamientos e incluso en el 7º con la orgía que ellos realizaron. Fíjense lo que dice allí en Éxodo, capítulo 32, que es el capítulo que hemos estado leyendo. Éxodo 32 en el versículo 25. Dice así. Viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque a Aarón les había permitido el desenfreno. Esa palabra desenfreno podría bien ser traducida como una orgía, porque anteriormente dijeron que se habían puesto a beber. Y sabemos que el exceso de alcohol provoca desenfreno. De hecho, la palabra lo declara: no se embriaguen con vino en el cual hay desenfreno.
La prohibición de la Escritura no es ciertamente a no beber nada de vino, sino que al beber en exceso, porque eso nos lleva al desenfreno. Y es interesante porque el contraste que justamente aparece en la Escritura de que no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu, porque el Espíritu nos ayuda a nosotros a pensar de manera clara. Abre nuestros ojos a la claridad. Entonces, vamos acá con el cuarto punto. Vemos ya tres, ¿cierto? Cuando el pueblo de Dios es impaciente, primero, fabrican dioses. Segundo, Dios levanta un intercesor. Tercero, el pecado es castigado. Y cuarto, el Señor perdona. El Señor Dios perdona, pero Él no cede en sus atributos. Y eso nosotros lo podemos ver del versículo 30 hasta el versículo 35. Vean allí, el intercesor va a la presencia de Dios, versículo 31. Dice, entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. En ese minuto, Moisés está volviendo. La palabra, nosotros la vimos anteriormente, él se volvió al Señor. Ese volverse al Señor es también un volverse con humildad delante de Dios, a aclamar a Dios y pedir misericordia al Señor. Y en el versículo 32 nosotros como Él manifiesta un amor intercesor. Ahora, si es tu voluntad, le dice Moisés a Dios, perdona su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Esto me hace recordar las palabras del apóstol Pablo respecto del pueblo de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, quisiera yo que mi propio nombre fuera quitado del libro de la vida, para que el de ustedes pueda ser incluido. Pero fíjense que el propio texto nos dice de que Dios no cede en sus atributos. Dios perdona, es parte de sus atributos. De hecho, perdona al punto que le dice allí a Moisés que el ángel del Señor va a ser la señal de que Dios no los abandonó. Eso es gracia y misericordia de Dios. Entonces, fíjense, Dios establece la continuidad del pacto en un pueblo rebelde, en un pueblo que se había ofrecido a esclavitud nuevamente. La continuidad del pacto está en esta parte, en la orden de también llevar al pueblo al lugar en donde Dios le había dicho. Dice, llévalos al lugar en donde te dije. Sin embargo, la santidad de Dios jamás será comprometida. Nunca. La santidad no permite sombra de pecado en su pueblo. Sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Y Dios obra siempre en base a sus atributos. Y eso lo vemos ahí de los versículos 34, la tercera parte, hasta el versículo 35. Porque dice acá en el versículo 34, aquí está, dice, pero el día que yo los visite los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Hermanos, es muy difícil confiar en la presencia y en la protección de Dios cuando no lo vemos. O cuando tampoco sentimos su presencia. Inmediatamente corremos a los ídolos. Nos pasa. Decimos, Dios no está, Dios no me responde. Y rápidamente nos hacemos nuestros propios becerros de oro. Es muy tentador confiar en las cosas que nos dan aparente seguridad. Es muy fácil hacer eso. Y sobre todo, tratar de guardar la misma confesión de que confiamos en Dios. No, yo confío en Dios, pero tengo esto por si acaso. No, si yo confío en Dios, pero voy a confiar en esto. Nosotros no podemos declarar que confiamos en Dios y estar confiando en cosas de este mundo. Eso no puede ocurrir en el pueblo de Dios. Necesitamos confiar ciertamente en Dios. Pero esto es una realidad, lo que nos muestra el texto es una realidad que retrata un sentimiento bastante humano, presente no solamente en los paganos, pero de repente nosotros hablamos de idolatría y decimos, esas cosas de paganos. No necesariamente son los paganos, sino que también ocurre con nosotros, los que fuimos agraciados con la salvación de Dios. Nos pasa y necesitamos arrepentirnos. Nos sucede a nosotros. Cuando no vemos a Dios presente de manera evidente, inmediatamente nuestro corazón pecador nos conduce a la idolatría. Porque nos angustiamos y queremos sentirnos seguros. A pesar de que Dios ha hecho tantas cosas, pero necesitamos sentirnos seguros. Y esto ocurre constante y permanentemente. El aparente abandono de Dios. Cuando decimos, Dios, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no estás conmigo? Eso nos lleva a fabricar dioses que nos apoyen. Y con eso pecamos en contra de Dios. Pecamos inmediatamente en contra de Dios. La experiencia de todo el texto acá nos revela que cuando
cuando nos sentimos vacíos espiritualmente. ¿Ya? Porque esto tiene que ver con sentirnos angustiados porque no vemos a Dios. Eso revela, ¿cierto?, una sensación o un sentimiento de vacío espiritual. ¿Cómo nosotros lidiamos? Esta es una pregunta para que la podamos ir masticando un poquitito en nuestras mentes durante la semana. ¿Cómo lidiamos cuando sentimos que Dios está ausente? ¿O cuando Dios está distante o se ve distante? Cuando no tenemos ningún signo de misericordia o de presencia de Dios con nosotros. ¿Cuáles son los dioses que nos fabricamos? Pensemos en eso. Es bueno que podamos reflexionar sobre estas cosas, porque vemos con gran asombro y tal vez quizás con indignación cómo una generación entera presenció los milagros de Dios en el Éxodo y no hizo lo que Dios les había pedido. Pero probablemente si nosotros estuviéramos allí haríamos exactamente lo mismo. Hubiéramos corrido delante de este becerro que fue hecho para poder calmar nuestra angustia porque no veíamos la presencia de Dios. El ejemplo de Moisés, queridos amigos y hermanos, no es un ejemplo moralista. Y eso es algo muy bueno. Porque Moisés se vuelve una vez más al Señor, que es una de las cosas que más hace Moisés. Como intercesor por el pueblo, se vuelve, dice ahí una vez más al Señor. Él confiesa el pecado como siendo un pecado de él mismo. Cuando él dice, sácame del libro de la vida. Prefiero que me retires de ahí, porque tu pueblo ha pecado en contra de ti. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? El Señor, que es grande en misericordia, nos salva también a nosotros de nuestra tendencia a ofrecernos a esclavitud. Rápidamente abre nuestros ojos y nos hace decir, Señor, perdona por lo que hemos hecho. Perdona porque no hemos confiado en ti. Que el Señor nos ayude a poder hacer esto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres tú el único fiel. Y en medio de nuestra infidelidad, cuando levantamos ídolos, tú, Señor amado, rápidamente los destruyes. Porque te eres fiel a tu pacto. Y frente a ti no puede haber otro Dios de ningún tipo, nada. Por eso, Dios amado, rogamos que nos ayudes a tener esta actitud de Moisés. De que cada vez que pecamos en contra de ti podamos volvernos a ti. En humildad, en arrepentimiento. Rogándote, Señor amado, que una vez más cumplas con tu pacto. Ese pacto que le hiciste a Abraham, Isaac y Jacob. Y que en Jesucristo es un pacto también para nosotros. Porque tú hiciste un pacto contigo mismo. Y nos invitaste en Jesucristo a ser parte de los beneficios del pacto. Ya sin ningún tipo de sacrificio, porque el único sacrificio necesario, que era Jesucristo, ya fue entregado una vez y para siempre. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.